6 de la tarde con 33 minutos, estamos de vuelta en Noticias 24. En su primera jornada, la primera de las dos jornadas en la Araucanía, el presidente de la República, Gabriel Boric, reconoció que han ocurrido actos de carácter terrorista en la zona, por lo que se invertirán una serie de recursos, dijo, para atender esta y otras urgencias de seguridad en la región. Para hablar de este anuncio y también de lo que ha sido este primer día, la primera jornada del presidente de la Araucanía, estamos en contacto con José García Ruminó, senador de Renovación Nacional por la región. Senador, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Connie, muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Bueno, usted, por lo que ha visto, ¿cierto? Porque usted está en el Congreso, así es que no está allá en la región, pero se reunió con el presidente en la noche antes de, digamos, el día lunes en la noche. ¿Cómo ha visto estas primeras horas, la llegada y las primeras palabras del presidente Gabriel Boric, que ha reconocido que algunos hechos en la Araucanía revisten el carácter de terrorista? Reconozco y valoro que el presidente Boric señale con claridad que en la región de la Araucanía y en la macrozona sur ocurren actos terroristas. Y ocurren actos terroristas porque están operando grupos armados que, tal como lo ha dicho el fiscal regional del Ministerio Público de la Araucanía, grupos armados que usan armas de guerra para llevar adelante sus atentados y someter a la población a su voluntad y también a las autoridades a su voluntad por la vía de las armas. Eso en todas partes es terrorismo y en todas partes en que el Estado de Derecho se aprecie es necesario combatirlo con todas las fuerzas que entregan las herramientas de la propia democracia y de la propia Constitución. Senador, para entender y para que la gente que nos está viendo, ¿cierto?, entienda qué significa que el presidente y cuál es la importancia que el presidente reconozca que hay actos terroristas en la Araucanía. Puso el ejemplo, ¿cierto?, del caso del ataque al molino Grolmus. Pero dijo él también, no quiero entrar en una polémica semántica, ¿cierto?, de si es terrorismo o no es terrorismo. Pero al reconocer que hay actos terroristas, ¿qué significa en la práctica o en qué cambia? ¿Qué importancia tiene ese reconocimiento? ¿Es simbólico o tiene una consecuencia real? Para mí tiene una enorme importancia. Connie, yo quiero recordar que cuando se termina el estado de excepción constitucional de emergencia, ocurrieron una serie de actos violentos, una serie de actos terroristas en la región de la Araucanía, lo que motivó que las senadoras y los senadores de Renovación Nacional le pidiéramos una audiencia al presidente. Él nos recibió en La Moneda y nosotros, como primera petición, le dijimos, presidente, vuelva a decretar estado de excepción constitucional de emergencia para que las Fuerzas Armadas puedan contribuir en los patrullajes, puedan contribuir en los controles, puedan poder apoyar a Carabineros de Chile y a la Policía de Investigaciones y poder garantizar que podamos transitar por las carreteras de la Araucanía, podamos garantizar el desarrollo normal de las actividades. El presidente en esa oportunidad nos dijo, no, nosotros no vamos a aplicar estado de excepción constitucional de emergencia. Nosotros vamos a usar otros instrumentos y particularmente vamos a usar el diálogo para poder revertir la situación de violencia. Bueno, no pasó mucho tiempo cuando los propios hechos de violencia, los propios actos terroristas obligaron al gobierno a decretar estado de excepción constitucional, que por lo demás ya el Congreso ha renovado en reiteradas oportunidades. Por eso que yo creo que este reconocimiento también es muy importante, porque tenemos una ley, un proyecto de ley que modifica la ley antiterrorista y que necesitamos sacarla adelante y que lleva mucho tiempo sin que avance. Necesitamos sacar adelante la ley que tipifica como delito las usurpaciones. Necesitamos una serie de otros instrumentos jurídicos que nos permitan entregarle al Ministerio Público, entregarle a Carabineros de Chile, entregarle a la Policía de Investigaciones mayores instrumentos para ser más eficaces en la lucha contra el terrorismo, en la lucha contra los grupos armados. La ministra del Interior ha dicho muchas veces que objetivo del gobierno es desarticular los grupos armados que operan en la macrozona. El objetivo es plenamente compartido y por lo tanto
yo creo que la declaración de estado de excepción constitucional, el reconocimiento que hoy hace el presidente de la República de los actos terroristas, tiene que contribuir a ese objetivo, desarticular los grupos armados que usan armas de guerra y que operan en la macrozona. Ya, y siguiendo su misma argumentación, ¿cierto? Si el presidente hace este reconocimiento, usted dice entonces la consecuencia de esto debiera ser, para que no sean solamente palabras y una declaración, debiera ser, por ejemplo, apoyar las modificaciones a la ley antiterrorista o, digamos, declarar delito la ley que establece que las usurpaciones de terreno son delito, ¿cierto? Algo que yo no sé si ustedes lo hablaron en la reunión que tuvieron con el presidente, si se lo pidieron directamente eso, porque de eso no se escuchó nada. Solo lo que supimos hoy día en términos de proyectos, de empujar proyectos, fue la solicitud del gobernador Luciano Rivas, que le pidió al presidente apoyar el proyecto de reparación, un proyecto o incentivar, impulsar un proyecto de reparación para las víctimas de la violencia allá en la zona. Connie, la reunión que tuvimos con el presidente Boric en Cerro Castillo, le pedimos expresamente, varios de quienes intervinieron, la senadora Carmen Gloria Aravena, el senador Felipe Kast, el diputado Miguel Mellado, entre otros, que el gobierno le ponga urgencia a la ley, al proyecto de ley sobre usurpaciones. Nosotros tenemos en el Congreso, en la Comisión de Seguridad, 2 proyectos de ley que están refundidos. Uno del que es autor el senador Kast con el senador Chaguán, otro del que es autora la senadora Carmen Gloria Aravena y quien habla. Y eso ya fue aprobado por la sala del Senado, por lo tanto ya estamos en la discusión particular en la Comisión de Seguridad. Y el presidente, a raíz de estas peticiones, dijo, mire, póngase de acuerdo con el senador Jaime Quintana, que también integra la Comisión de Seguridad, trabajen, busquen acuerdos, busquen la fórmula de construir un proyecto que tenga amplio consenso de tal manera que nos facilite aprobarlo tanto en el Senado como en la Cámara. Y entiendo que esa información la volvió a entregar hoy día en la mañana en la conferencia de prensa. Y por lo tanto, tenemos la responsabilidad de trabajar, tenemos la responsabilidad de sumar voluntades. Hay algunas inquietudes respecto del proyecto de ley de usurpación. Hay que distinguir entre la usurpación violenta y la no violenta. Hay que distinguir cuando se trata de pobladores que buscan avanzar en una solución habitacional versus de los que buscan impedir el desarrollo normal de actividades como por ejemplo la agricultura, las siembras, las cosechas, las faenas forestales, en fin. Por lo tanto, tenemos ese desafío y yo espero que sumemos las voluntades y espero que tengamos esa capacidad de encontrar acuerdos. La actual legislación sobre usurpación tiene más de 140 años, es una legislación muy antigua que necesita ser modernizada. Carabineros nos ha dicho reiteradamente, y lo dijo en la Comisión de Seguridad del Senado también, mire, cuando vamos a una usurpación, nosotros no tomamos detenido a nadie, porque como la penalidad no es cárcel, sino que es simplemente una multa, no hay medidas cautelares respecto de quienes resulten detenidos. Y por lo tanto, la verdad es que quienes participan de una usurpación hoy día no tienen ninguna sanción. Y eso tenemos que cambiarlo, porque por supuesto que tenemos que dar seguridad, tenemos que dar tranquilidad, particularmente a quienes salen todos los días a trabajar, salen todos los días a hacer que la tierra produzca los alimentos que nuestro país necesita. Senador, hablando de seguridad, ¿qué le parece, digamos, en la seguidilla? Hubo varios hechos de violencia, ataques que precedieron la llegada del presidente Gabriel Boric. Usted que es de la zona, ¿esperaba que eso fuera así? ¿Le extrañó? ¿Le impacta o es lo normal que se vive en la región de la Araucanía? Estoy pensando en el incendio en la escuela anoche, en las cabañas, ¿cierto? En Lonquimay, en el corte, tal vez lo más grave en términos de alteración de la realidad, o sea, de la normalidad, ¿cierto? El corte de la ruta 5, incluso con gente que terminó teniendo accidentes, sufriendo accidentes por ese tronco enorme que cruzaron en la ruta 5 Sur. ¿Era lo esperable? ¿Era algo que se podía prever? Connie, lo que me ocurre a mí es lo siguiente. Nosotros ya llevamos
varios meses con estado de excepción constitucional de emergencia. En este tiempo también hemos visto avances importantes en materia de seguridad respecto de que el Ministerio Público ha logrado perseguir y ha logrado llevar a tribunales a personas que están muy vinculadas con la violencia y muy vinculados con el terrorismo. Entonces, lo que uno esperaría es que a esta altura ya los grupos armados estén mucho más controlados, estén mucho más vigilados. Los hechos de hoy día demuestran que no es así. Los hechos de ayer, los hechos de hoy, en fin, demuestran que ello no es así, que siguen operando y que por lo tanto hay que reforzar el trabajo, hay que reforzar los esfuerzos del Ministerio Público, de Carabineros de Chile, de la Policía, que funcione adecuadamente el estado de excepción constitucional de emergencia, que reforcemos y que llevemos adelante este paquete de medidas legislativas, este paquete de proyectos en materia de seguridad, de manera que haya, pero mucho más instrumentos que nos permiten desarticular los grupos armados y mantener bajo control la situación de violencia. Senador, pero uno podría decir entonces que no significa que el estado de excepción no está funcionando o fracasó, mirando la cantidad de hechos de violencia que han habido precisamente en los mismos lugares donde que va a visitar el presidente, o sin estado de excepción tendríamos que esperar que la situación sería mucho peor. Yo creo que sin estado de excepción la situación sería mucho peor. Además, tenemos que reconocer que estas son materias que no se resuelven de la noche a la mañana y que requieren de su tiempo y que requieren de que las policías pueden incluso tener conocimiento acabado de quiénes son quienes participan en estos hechos terroristas, pero tienen que llegar a tribunales con las pruebas. El Ministerio Público tiene que tener las pruebas para poder acusar a quienes son sus autores intelectuales, materiales, los que financian estos grupos violentos, etc. Yo creo que también se está avanzando mucho con una ley que fue muy resistida y que hoy es ley de la República, la ley sobre robo de madera. Sí. Entonces eso indica claramente de que cuando hay instrumentos jurídicos que facilitan la labor de Carabineros de Chile y de la Policía de Investigaciones, cuando funciona adecuadamente el estado de excepción constitucional con el apoyo de nuestras Fuerzas Armadas para que los controles se puedan multiplicar y puedan también ser más efectivos, y cuando está la voluntad política de entender que esto es un problema nacional, esto no es un problema de la Araucanía, este no es un problema de la zona sur, este tampoco es un conflicto entre el pueblo mapuche y el Estado de Chile. No, aquí lo que tenemos son una enorme cantidad de dirigentes mapuches que con la mejor buena fe, con la mejor disposición, con el mejor ánimo, buscan todos los días, en diálogo con las autoridades, salir adelante, que sus proyectos se hagan realidad, que se materialicen muchas de sus legítimas inquietudes y que están completamente ajenos a la violencia, rechazan la violencia de la manera más categórica. Eso también hay que entenderlo así. Por lo tanto, nada de lo que se haga en materia de seguridad es contra el pueblo mapuche. Por el contrario, es el propio pueblo mapuche el que pida medidas de protección y medidas de seguridad para vivir en paz y tranquilidad y progresar junto a sus familias. Senador, usted que conoce también la zona y por lo tanto los grupos también radicales que operan en la zona, ¿qué le pareció y qué le parece la declaración que sacó la CAM rechazando la visita del presidente Gabriel Boric a la zona y de alguna manera amenazando con boicotearla? Una clara demostración de que la CAM no quiere ningún diálogo. ¿Cuántas veces nos decían hay que dialogar con la CAM, hay que dialogar con los grupos violentos? No, ellos no quieren ningún diálogo, ellos quieren imponer sus puntos de vista por la fuerza y ellos le declaran la guerra al Estado de Chile y le declaran la guerra a los millones de chilenas y chilenos que queremos vivir en paz y en tranquilidad. ¿Qué se hace con esos grupos pensando cuando usted dice no se puede dialogar porque ellos no quieren el diálogo? Que se fue toda una discusión al comienzo cuando se inicia, ¿cierto?, este gobierno, y también de hecho le costó el puesto a una ministra que supuestamente, ¿cierto?, trató de comunicarse con el jefe de la CAM. Pero también cuando uno mira los procesos de paz en otros países que han tenido tal vez
procesos parecidos, más graves, menos graves, pero al chileno, pensando, no sé, en Colombia, la paz les llegó o la paz se logra alcanzar cuando se integran en las conversaciones incluso a los grupos que son violentos, porque si no, ¿qué se hace con ellos si están permanentemente, al ser aislados, siguen ejerciendo la violencia? Hay que desarticularlos, hay que desmontar sus operativos y exigir como requisito mínimo indispensable que renuncien a la violencia. Desde el momento que grupos violentos renuncian a ella y lo hacen de buena fe y lo hacen con el espíritu verdadero de construir paz, bueno, en ese momento por supuesto que nos podemos sentar a conversar, a dialogar. Eso yo creo que es lo que hay que hacer, pero mire, estos grupos no representan al pueblo mapuche, yo en eso quiero ser claro, quiero ser categórico. El pueblo mapuche los rechaza categóricamente. Entonces, cuando uno ve las demandas que ponen estos grupos radicales versus lo que son las demandas de los dirigentes con los que conversamos todos los días, de los dirigentes que están todo el tiempo construyendo y pidiendo por su proyecto de agua potable, por el mejoramiento de su camino, por el mejoramiento de su escuela, por el mejoramiento de las atenciones de salud, por la recuperación de suelos, por la recuperación de tierras a través de la ley indígena, habiendo obtenido la respectiva certificación de aplicabilidad porque tienen desmedro de tierras respecto de su título de merced. Cuando uno ve a miles de dirigentes que están en esa dinámica, una dinámica de diálogo y una dinámica de paz, yo no me pierdo ni un segundo. Yo sé con qué dirigentes tengo que estar. Tengo que estar con aquellos que son propositivos, con aquellos que buscan el diálogo, con aquellos que buscan superar condiciones difíciles, pero que siempre han querido lo mejor para ellos, lo mejor para su familia, lo mejor para Chile. Senador, solo para terminar, le falta un día, ¿cierto?, a la visita del presidente. ¿Qué esperaría usted? ¿Hay algo que le está faltando que usted esperaría que haga el presidente, que diga el presidente? ¿Una reunión que usted cree que no puede faltar en esta visita? Yo entiendo que ya se ha reunido con las víctimas, no tengo antecedentes de lo que, de cuál ha sido el tono que pudo haber habido en esa reunión. Nosotros hemos estado aquí todo el día en el Congreso en Valparaíso, participando de la Comisión Mixta de Presupuestos, donde también estamos despachando diversas materias que debieran contribuir a la solución del problema, debieran contribuir al mejoramiento de las condiciones de vida. Estamos, por ejemplo, pidiendo al Ejecutivo que nos ayude mucho a flexibilizar requisitos para acceder al apoyo, a los programas de apoyo a las víctimas, que hoy día son muy rígidos. Estamos viendo, bueno, presupuesto en obras públicas, presupuesto en vivienda, presupuesto en salud, presupuesto en educación, pero yo creo que otra cosa que el presidente y su gabinete debiera mirar con mucha atención es lo que está ocurriendo con los municipios de la Araucanía. La violencia, porque la violencia también trae mayores costos para los municipios. Muchas familias no se atreven a mandar sus niños a clases. Muchos funcionarios de salud, por razones de precaución, de prudencia, bueno, no pueden ir a los establecimientos más rurales a entregar las atenciones de salud si no lo hacen con algún nivel de seguridad. Por lo menos que en lugar de que vaya un vehículo, vayan dos. Y a veces quizás tres, de tal manera que se protejan unos con otros. Si un vehículo es atacado, bueno, que haya otro vehículo que los pueda seguir trasladando. Pero todo eso significa mayor presupuesto, todo eso significa mayores costos. Y nadie se hace cargo de eso, entonces los municipios están con una situación de ahogo financiero tremendo. Yo tengo temor, por ejemplo, de que llegue un momento en algunos municipios, los más rurales, los más afectados por la violencia, que no haya plata para pagar sueldos de los profesores, que no haya plata para pagar las cotizaciones previsionales de los profesores. Lo mismo puede ocurrir con funcionarios de la salud. Entonces, cuando hablamos del Plan Buen Vivir, que desde el día 1 hemos dicho que lo respaldamos, lo apoyamos como una coordinación importante de todas las instituciones públicas para mejorar condiciones de vida en la Araucanía y particularmente de nuestro pueblo mapuche y particularmente de los sectores rurales. Pero eso no debe impedir también poner la mirada en los servicios municipales. Los servicios municipales deben estar debidamente financiados porque si no contribuimos a la desconfianza, contribuimos a este sentido de ausencia del Estado
contribuimos a que la gente se sienta desprotegido. Sí. Por eso que yo creo que mirar lo que está ocurriendo con los municipios, sé que el presidente se ha reunido hoy con los alcaldes de la provincia de Malleco, mañana lo va a hacer con los alcaldes de la provincia de Cautín, pero muy importante, no solo reunirnos, no solo escucharlos, sino que también medidas eficaces, medidas concretas en favor de los municipios y su mejor financiamiento. Senador José García Ruminó, muchas gracias por esta conversación con Noticias 24. Que tengan muy buena tarde. Muchas gracias, Connie. Muy buenas tardes.